Buenas noches, estamos empezando con la videoconferencia sobre el aprendizaje experiencial participativo. Esta videoconferencia tiene por objetivo conversar, aclarar conceptos sobre lo que es justamente el aprendizaje experiencial. Y aquí quisiera decir que la idea de esta presentación es poder llegar a aclarar algunos asuntos que son de importancia para los demás y que son los asuntos, vamos a decirlo así, teóricos, los principios teóricos que van a guiar nuestra reflexión, nuestra aplicación en el bootcamp. Es importante decir aquí entonces que el bootcamp es un espacio en el que vamos a hacer formación desde la acción, ¿sí? Hay un pequeño video que explica un poco qué es el bootcamp y qué es el bootcamp para escuela para el desarrollo. Y cuando hace esta explicación, lo primero que dice es que el bootcamp está dentro del marco de lo que es el modelo de aprendizaje experiencial participativo que trabaja Escuela para el Desarrollo. Por eso el día de hoy en esta videoconferencia voy a explicar un poco a más detalle qué es esto del aprendizaje experiencial participativo. Bueno, entonces, quiero empezar con una historia que le llamamos El secreto de la abuela. Resulta que en una familia estas grandes que se reúnen en los días de cumpleaños, de Navidad, etcétera, estaban todos invitados y entonces empezaron a preparar el asado. Y el asado lo preparaba la abuela cuando era la mamá. Y luego poco a poco fue transmitiendo los secretos de este delicioso jamón a las siguientes generaciones. Ya la abuela se lo había pasado a su hija, y así estábamos en la bisnieta a quien le tocaba preparar el famoso jamón de la abuela. Cuando empieza a preparar este jamón, se acerca a la cocina uno de los tíos abuelos, de los que todavía estaban de la generación anterior. Y él empieza a observar, mira qué bien, has aprendido cómo cocinaba la abuela, qué bueno. Y en eso ve cómo está ya todo listo el trozo de jamón y le hace un corte en la esquina, ¿sí? Lo mide, ¿sí? Un corte y lo coloca al costado, ¿no? Y entonces así, listo esto, lo mete al horno. El tío abuelo se queda muy curioso por eso que había hecho la nieta y le pregunta, ¿y eso por qué lo haces? Le decía, y eso es parte del secreto de la abuela y así sale mucho más rico. Y él empieza a reírse. Y dice, ¿pero por qué te ríes? Sí, lo que pasa es que eh, el horno de la abuela era pequeño y entonces el jamón entero no entraba. Por eso le cortaba ese pedazo y lo ponía en costado para que pueda entrar en el horno. Pero este horno es tan grande que eso no hace falta. Así como esto, que se iba repitiendo de generación en generación, muchas veces hacemos cosas y no sabemos exactamente por qué las hacemos. Simplemente pareciera que así lo tenemos que hacer, siempre se ha hecho así. Y creo que esa es una de las buenas preguntas que tenemos que hacernos hoy en día con todos los cambios que se están dando en el mundo. Y por eso es importante trabajar lo que es el aprendizaje experiencial, porque es una potente propuesta de facilitación del aprendizaje. Y vamos a ver por qué. Esta videoconferencia la vamos a dividir en las siguientes partes. En primer lugar, vamos a conversar acerca de qué es el aprendizaje experiencial. Luego veremos las etapas del ciclo del aprendizaje experiencial planteados por David Cole en los 80, de hace 40 años.
y luego lo propio del modelo de escuela del aprendizaje experiencial participativo, ¿no? Algunos elementos que distinguen o que han enriquecido la propuesta de Kolb y de otros teóricos que han abonado en lo que es el aprendizaje experiencial. Dicho esto, voy a ver por si acaso en la sala, si es que hay algo que está pasando en la sala. No, por ahora no. Ok, entonces, empecemos. ¿Qué es el aprendizaje experiencial? Seguramente cuando se plantea la pregunta, ya en ustedes se está activando estos conceptos. No es la primera vez que lo escuchan. De hecho, hay relación entre lo que es aprendizaje y toda su experiencia de aprendizaje a lo largo de su vida y lo que es experiencial, ¿no? Que está ligado definitivamente al tema de la experiencia. ¿Cómo se juntan estos? Quizás algunos ya conocen esta propuesta, vamos a ir tratando de profundizar un poco en ella. Nuestra experiencia de aprendizaje probablemente se parece mucho a la que aparece en esta imagen. Un salón de clases, todos con nuestro uniforme, listos para aprender de el profesor, de la profesora, que era el adulto, la persona que se paraba al frente y que conocía sobre determinados temas. Y el profesor nos enseñaba. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Nosotros lo que teníamos que hacer era prestar atención para poder aprender, ¿no? Muchas veces tomar nota. En el caso mío, en mis tiempos, cuando yo estaba en el colegio, había profesores que copiaban en el pizarrón, ¿sí? Con tiza, esos pizarrones verdes o negros, y con su tiza, copiaban lo que nosotros luego teníamos que copiar, ¿sí? Entonces, lo que había en estos pizarrones estaban ya en estaban ya en nuestros cuadernos también. Este mecanismo de enseñar es probablemente el que hemos vivido mucho de nosotros y nosotras, ¿sí? Y nosotros aprendimos que así uno, entre comillas, aprendía. Vía la repetición, vía la memoria, gracias a que una persona que sabía nos daba la información. Ojo que esta información también estaba en el libro y muchas veces se seguía el libro. Esa experiencia nuestra en las escuelas y a veces incluso en las universidades ha marcado nuestra forma de acercarnos al conocimiento y de aprender. Y pensamos que así se aprende. Yo recuerdo más de una persona que cuando nosotros trabajamos con el aprendizaje experiencial participativo en la Escuela para el Desarrollo, me decía que necesitaba que hubiera exposiciones para ella poder aprender. Necesitaba poder tomar nota de lo que el expositor, el profesor dijera para poder sentir que aprendía. Cuando nosotros hacíamos la aplicación del aprendizaje experiencial, sentía que no aprendía. Sentía que estaba muy activa, que era muy interesante, sin embargo sentía que no aprendía. Porque en su cabeza, en su experiencia, en sus creencias, estaba que el aprendizaje se da de esa manera. Una persona expone, a veces con la pizarra, a veces con el PowerPoint, y uno copia, ¿no? Luego eso ha ido cambiando, ahora pedimos el PPT y ya está. Pero también una de las cosas que sucede es que nosotros pasamos por un proceso en el cual denominamos la herencia educativa. Nosotros enseñamos como nos enseñaron. Y entonces muchos profesores lo que hacen es repetir ese mismo modelo. Tratan de mejorarlo. ¿Cómo? Con herramientas didácticas. Tratan de hacer de pronto algún tipo de gráfico más bonito, algo más interactivo. Algunos incluso ya lo ponen entonces en una pantalla digital y empiezan a manipularlo desde ahí, pero sigue el mismo modelo a la base, ¿no?
Y entonces esa experiencia nuestra de aprendizaje escolarizado o aprendizaje en las instituciones educativas nos va marcando. Recuerdo también un compañero que hizo una formación con nosotros hace ya bastante tiempo. Él era médico y él decía, al final del primer curso, él decía lo siguiente: yo cada vez que empiezo un curso tengo toda mi metodología de estudio y lo que hago es comprarme un cuaderno. Me compro un cuaderno, me pongo el título del curso y voy. Está en blanco y empiezo a llenarlo, ¿no? Luego lo repaso en la noche en mi casa, escribo, tomo notas, va a las lecturas y al final del curso ese cuaderno está recogiendo lo que yo he aprendido en ese curso. Me compré mi cuaderno para venir al curso aquí en Escuela para el Desarrollo y he llegado al quinto día del curso y mi cuaderno está en blanco. Y él mismo se reía, porque decía, bueno, no llegué un momento a tomar nota de nada. Sin embargo, he aprendido mucho. He aprendido cómo aprender, ¿no? Ya luego eso lo podré poner por escrito, ya luego eso lo podré leer, pero lo importante es que he hecho la experiencia. Y esa es una de las cosas que se plantea desde lo que es el aprendizaje experiencial. Ya. Hace mucho tiempo eh, se planteó cómo aprender. Y se decía entonces que el aprendizaje se da en la vida. En ese entonces lo que planteó Dewey fue experiencias de vivir, convivir y aprender en esa convivencia a vivir y a sobrevivir, ¿no? Eh, Consistían estas experiencias que inspiran la pedagogía experiencial en ir a la montaña un mes. Te vas con tu mochila y tus instrumentos y vas a vivir en la montaña. También lo hacían en barcos, ¿no? Hacían una travesía de un barco de más o menos eso, un mes. Y en el barco tenían que aprender entonces a cocinar, a subsistir y a convivir sobre todo. Esas experiencias que eran realmente muy poderosas también eran complejas de llevarla a la práctica y por eso empezaron a diseñar experiencias más intensivas en el marco de la pedagogía experiencial, ¿no? La foto que aparece ahí es una foto de un parque outdoor al aire libre en donde se hace aprendizaje experiencial, ¿no? Y la persona que está pasando por ahí está haciendo una experiencia que involucra todo su cuerpo, que involucra todo su ser, su mente, su espíritu, sus percepciones, y que luego a partir de esa experiencia va a poder sacar algunas lecciones para lo que ha hecho, pero también sobre todo para su vida. Y de eso se trata el aprendizaje experiencial, vivirlo, hacerlo, ¿no? Y hoy en día, en realidad, tenemos grandes desafíos, porque la tecnología hace que podamos vivir experiencias con determinadas características que antes no se podía. Lo que aparece ahí en la tercera imagen son estos visores, ¿no? Estos visores de realidad virtual, en donde uno, hay juegos, pero también hay museos, también hay otro tipo de experiencias que uno puede vivir colocándose estos visores. Estos visores van proyectando las imágenes, los sonidos y uno se va metiendo en la experiencia, ¿sí? Porque finalmente es el cerebro el que moviliza todo nuestro ser, ¿no? Eh, y canaliza, procesa, interpreta nuestras percepciones y desde ahí nuestras interpretaciones y nuestra forma de relacionarnos con estos estímulos. Entonces, hay grandes desafíos que nos está planteando la tecnología y que nos llevan a pensar, bueno, ¿cuáles son las experiencias que deben vivir nuestros estudiantes o nuestros compañeros o los miembros de nuestros equipos en nuestras empresas? ¿Sí? ¿Cómo debemos aprender hoy? Probablemente ya no necesitamos una exposición larga de un experto, porque eso la pueden ver definitivamente en un video, en un TED Talk, en una charla, etcétera. Y más bien, cómo podemos tener experiencias que activen los aprendizajes más profundos. De eso se trata el aprendizaje experiencial, de conectar con la vida, de conectar con la experiencia, más que solamente recibir información de manera pasiva, ser activo,
ser activo en vivir la experiencia, en reflexionar sobre ella, en construir conocimientos en base a esta experiencia y a otras experiencias para poder volver a la práctica de una manera más enriquecida. En los años 80, ya hace 40 años, David Cole conceptualizó y propuso lo que se conoce como el ciclo de aprendizaje experiencial. Este ciclo de aprendizaje experiencial realmente es muy muy potente porque responde, porque sigue la secuencia natural de cómo los seres humanos aprendemos. ¿Sí? Eso es lo que lo hace muy potente. Así aprendemos a caminar, así aprendemos física cuántica. ¿Cómo? Empezamos con la experiencia. Empezamos con algo concreto, con algo que nos involucra en nuestro ser. Esa experiencia nos lleva a una siguiente etapa que Cole le llamó la observación reflexiva. ¿Sí? Uno observa eso que vivió. Pero ojo con esto. Las experiencias, las personas las podemos tener y no necesariamente aprender de ellas. Justamente porque no seguimos el ciclo. Nos quedamos en solo la experiencia. ¿Sí? Por eso siempre cuestionamos esta frase que dice, se busca persona con experiencia. Sí, la persona puede tener mucha experiencia, pero no haber aprendido nada. Y puede haber personas con menos experiencia, pero que están muy dispuestas al aprendizaje y que han aprendido mucho. O que están aprendiendo de las experiencias de otro. A eso le llamamos el aprendizaje vicario, ¿no? Bueno, entonces las experiencias que todas las personas vivimos nos pueden llevar a aprender. Sí, pero para llevarnos a aprender requerimos de hacer un ciclo, hacer unos pasos. Y esos pasos, el primero de ellos, va por el lado de la observación reflexiva. ¿Sí? De reflexionar, de tomar conciencia acerca de lo que ha ido pasando. Y esto hace que esa situación se convierta realmente en una experiencia. Aquí es importante, desde un punto de vista del facilitador del aprendizaje, generar esa reflexión. A partir de esa reflexión, que ciertamente activa nuestros saberes previos, también nosotros podemos ir avanzando hacia la siguiente etapa del ciclo. Y la siguiente etapa es la conceptualización abstracta. La conceptualización abstracta lo que nos plantea es estas reflexiones, estas ideas que surgen de la experiencia, cómo se articulan, cómo se relacionan unas con otras. Y ahí construimos teoría. Pero ojo, esto no es que lo inventamos recién ahí, sino que también lo nutrimos de otras teorías, de la teoría que ya existe sobre esta temática. Y con la ayuda de otros autores, esos conceptos, esa teoría se hace más fuerte al vincularla con nuestra propia reflexión. Eso hace lo que se llama aprendizaje significativo. Es decir, en nuestro cerebro, nuestras neuronas, estas conexiones que tenemos en el cerebro, están organizadas. A veces no tanto, ¿sí? Pero hay, digamos, esta idea de poder organizarlas y vincular estos saberes para que se articulen y sean realmente significativos, en el sentido que cobran significado en relación a lo otro. Pero ahí no acaba el aprendizaje. Ahí estamos en una teoría enriquecida en esa co-construcción de conocimientos. Pero esos conocimientos necesitamos llevarlos a la práctica. Y entonces pasamos a la cuarta etapa del ciclo, que es la experimentación activa. Nosotros le llamamos aplicación. ¿Sí? Como yo vuelvo a la experiencia, pero ya experimentando, probando las cosas que he aprendido. Cuando soy capaz de hacer esto, es cuando puedo decir que realmente he aprendido, al hacer el ciclo completo. Y aquí pasa algo interesante, porque esta experimentación activa se convierte en una nueva experiencia. Y así podemos seguir aprendiendo
en esto que llamamos también un aprendizaje o una educación continua, un aprendizaje permanente, ¿no? Es la persona que ya está en esa búsqueda de aprender de la experiencia la que puede efectivamente capitalizar todas las situaciones en su vida si es que tiene esa intención, ¿no? Puede aprender de cómo va a, no sé, caminar por el mercado y encontrarse con la gente y de ahí puede sacar algún aprendizaje, o de algún accidente o de alguna situación no deseada, puede aprender, eh, o de alguna experiencia satisfactoria, etcétera. Puede estar abierta al aprendizaje, en la medida en que efectivamente sea capaz de ir pasando por este ciclo. Eso es lo que nos dijo Cole, ya digo, hace más de 40 años, y sigue siendo vigente porque se basa en lo que es el ciclo natural de cómo las personas aprendemos. Cuando aprendemos, por ejemplo, a hablar nuestra lengua materna, así la aprendemos. Nosotros escuchamos los sonidos que otros dicen, estamos ahí mirando y nosotros decimos algo y todos nos prestan atención, aunque hayamos dicho baba, bebi, bobo, y ya. Entonces empezamos a ir probando, a ir observando, a ir dentro de nuestro grado obviamente de desarrollo, reflexionando y vamos poco a poco dándonos cuenta de que si decimos esto es leche y si decimos esto es agua. Y entonces yo voy a poder decir qué es lo que quiero y poco a poco me voy comunicando. Voy probando, voy mejorando, voy probando, voy mejorando, voy probando y este aprendizaje se da muy rápido y termino hablando una lengua, ¿no? Acuérdense que las lenguas, por ejemplo, los idiomas, digo, se aprenden lenguas maternas en esa interacción, no en una clase de gramática con un profesor que te explica, no, no, así no se aprende a hablar, se aprende a hablar en la interacción, en la experiencia misma. Por eso, hoy en día, los centros de educación de idiomas están trabajando desde volver a esta naturalidad del aprendizaje, ¿no? Aprender en la conversación, en el uso, y ya luego obviamente organizarlo, conceptualizarlo para poderlo tener más sólido en la aplicación del mismo. Vamos por cada una de estas etapas, aunque vamos a ir un poco rápido para no profundizar demasiado y no ser muy extensa esta videoconferencia, pero sí para dejar claro qué estamos entendiendo en cada una de ellas, ¿no? La experiencia. ¿Qué es la experiencia? Y cuando voy a hablar de esto, voy a hablarlo desde el punto de vista de la persona que va a usar el ciclo de aprendizaje experiencial para poder generar aprendizajes, ¿sí? De hecho, para muchos, esta es la parte clave, el detonante eh, que va a permitir que las personas de un determinado grupo puedan aprender algo. La buena selección de la experiencia va a permitirnos aprender realmente y que sea un aprendizaje significativo, que podamos aprender unos de otros, etcétera, ¿sí? Y la selección entonces de la experiencia, que es el punto de partida, es una responsabilidad estratégica del formador, la persona que hace la formación. La experiencia en realidad puede ser muy diversa, uno puede ahí aplicar mucho de su creatividad, pero siempre y cuando tenga claro qué es lo que busca que la gente aprenda, ¿sí? Si bien es cierto, este es el punto de partida, esto es lo que uno como educador, como facilitador del aprendizaje, diseña casi al final. Pero bueno, ¿qué es la experiencia? La experiencia puede ser diversa, puede ser muy sencilla, y de hecho hemos tenido muchas. Yo escogí esta que me pareció simpática porque es una experiencia en la cual este niño está aprendiendo a usar la bicicleta, a manejar la bicicleta, y algo pasó, ¿sí? Algo pasó. Y el que está al lado, que asumimos es su papá, eh, podría solucionarlo y decir sigue para adelante, pero no, hace un alto y busca comprender la situación, darle una solución junto con su hijo. Esto es interesante, porque este padre lo que está haciendo en este caso es aprovechar la experiencia para aprender. Repito, uno puede tener muchas experiencias y no aprender nada, pero esta experiencia efectivamente nos puede llevar a aprender, ¿no?
y nos puede llevar a aprender justamente porque vamos tomando conciencia de lo que está pasando. Y para tomar conciencia de lo que está pasando, lo que necesitamos es nuestros sentidos, es nuestro cuerpo, es poder estar atentos a lo que viene pasando. En ese sentido, tenemos aquí que prestar atención a cómo involucramos en las experiencias a las personas en todo su ser, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando diseño un taller, a mí me gusta mucho empezar con juegos de mesa, ¿no? Juegos que son, digamos, una ocasión para pasarla bien, para divertirse, para interactuar, porque ahí también vamos tomando conciencia de cómo somos en la interacción con el otro. Pero al escoger el juego yo lo hago en función de lo que vamos a trabajar, de aquellas cosas que van a entrar en juego en lo que tenemos que aprender. Y eso lo que hace es activar en las personas sus diversos sentidos y sobre todo la toma de conciencia, el prestar atención a eso que está pasando. La experiencia puede ser, repito, diversa. En algún momento puede ser un juego, en un momento puede ser una actividad, un desafío, en un momento puede ser también una experiencia de otras personas, por ejemplo un video mostrando el caso de... Esa es una experiencia, sí, nos va a conectar, nos va a enganchar, digamos, va a activar nuestro ser. Y a partir de ello, de que se activa, es que empezamos el ciclo, ¿sí? Y esto es importante porque la experiencia puede ser muy sencilla o puede ser muy compleja, lo importante es que esté orientada a lo que queremos aprender. Una de las experiencias que diseñamos en un curso y que fue realmente muy interesante por todo lo aprendizaje que generó fue el comer una mandarina, ¿sí? Le pedimos, bueno, después de un determinado momento, le dimos a cada uno una mandarina. Y la experiencia era comer la mandarina, pero hacerlo muy conscientemente. Tratar de percibir el olor, la textura, obviamente el sabor, ¿sí? Toda la experiencia que pudieran vivir al momento de comer la mandarina. Y fue muy interesante porque movilizó varias cosas y seguramente en algunos de ustedes incluso se moviliza sus recuerdos en torno a comer una mandarina, ¿no? Repito, las experiencias que colocamos son importantes en la medida en que son los detonantes del proceso de aprendizaje. Si yo voy a trabajar en una empresa y quiero trabajar, por ejemplo, en fortalecer nuestra capacidad de comunicación, puedo colocar una experiencia que justamente nos haga difícil la comunicación, nos haga necesaria la comunicación. Un juego, una actividad, un desafío colectivo que nos lleve a ver la importancia de la comunicación y sobre todo a luego tomar acción para mejorar nuestra comunicación, ¿sí? Siendo la experiencia el punto de partida, el detonante, para poder sacarle mayor provecho necesitamos pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa nosotros le llamamos reflexión. Acuérdense que Cole le llamaba observación reflexiva, ¿sí? Y sí, pues hay que observar. Pero lo central es la reflexión, es generar ese proceso que podemos hacer las personas y se hace más rico cuando lo hacemos de manera colectiva, mirando lo que pasó, los hechos, tratando de interpretar, de buscar de pronto las explicaciones, las causas, y buscando también reconocer lo que está pasando, lo que ha pasado en la experiencia en cada uno de nosotros y en el grupo como tal, ¿no? Aquí entonces el facilitador del aprendizaje experiencial lo que necesita es tener muy bien preparada su herramienta principal. Y la herramienta principal es una herramienta muy muy antigua y es la pregunta.
La pregunta que lo que va a hacer es permitir a las personas, a los individuos, al colectivo, activar sus saberes, activar sus conocimientos, los saberes previos y relacionarlos con lo que está pasando, para ayudarlos a tener una mejor comprensión. Esa mejor comprensión es la que nos va a destapar, eh, nos va a activar. Cuando dije destapar, estaba pensando en esta imagen del cerebro que se destapa y se abre y se conectan unas cosas con otras. Estas ideas, estos conceptos que tenemos se van conectando y van cobrando mayor significado. No es algo aislado que estoy repitiendo porque el otro me lo dijo, sino es algo que está cobrando sentido en lo que hago, ¿sí? Y eso hace que ese aprendizaje también sea significativo, no solamente por su articulación con otros conocimientos, sino porque tiene conexión con lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces esta segunda parte es fundamental, es plantear las preguntas que lleven a hacer ese tipo de reflexión. Y aquí quiero hacer un comentario sobre el tema de las preguntas. Luego en el bootcamp vamos a ver herramientas vinculadas a esto, pero aquí decir que eh, las preguntas que hacemos necesitamos que nos ayuden a generar estos procesos de reflexión, ¿sí? Muchas veces en el sistema educativo las preguntas se hacen simplemente para comprobar, eh, para que las personas repitan lo que ya todos sabemos, ¿sí? Y hoy en día eh, la inteligencia artificial, los chats que ya tenemos en el WhatsApp, en el teléfono, en el celular, etcétera, ya hacen eso, ¿sí? Dime cuáles son los principales, y te lo dice, está. Ese tipo de preguntas a veces son necesarias, ciertamente, para poder activar los saberes y tal, pero son insuficientes para generar aprendizajes significativos, ¿sí? Las preguntas que justamente destapan estos procesos, impulsan estos procesos, son aquellas preguntas que nos ayudan a mejorar la comprensión. Y esa comprensión muchas veces no solamente pasa por el cerebro, sino también por nuestro cuerpo, por cómo nos sentimos, por nuestras sensaciones, pero también por nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Tenemos estas tres dimensiones: la mente, el cerebro, los sentimientos, el corazón, y las sensaciones, las entrañas, nuestras vísceras, nuestros sentidos, ¿sí? Estos tres elementos conectados son un solo ser, son nuestro ser, ¿no? ¿Cómo movilizamos eso? Y no solamente nos quedamos en una dimensión más repetitiva, teórica, aislada de la realidad. Por ahí va el desafío en esta segunda etapa de reflexión. La tercera etapa, decíamos, es la co-construcción de conocimientos. Y aquí este co es importante. No solamente se trata de construir conocimientos, yo lo hago y ustedes lo copian, sino que se trata de hacerlo juntos, ¿no? Por eso la co-construcción, ¿no? Y la co-construcción hoy en día va siendo cada vez más valorada en las organizaciones, en donde necesitamos formar equipos multidisciplinarios que nos permitan ver distintas miradas, porque eso trae la riqueza de que cada uno trae un bagaje distinto, ¿no? Trae un conjunto de conocimientos que se pueden articular con los otros y generar sinergias. Aquí en la imagen vemos un equipo de trabajo multidisciplinario, que eso hace que se enriquezca las propuestas que tenemos que hacer. Ahora bien, se suma un asistente, ¿sí? La inteligencia artificial, los robots, los bots, la, el chat GPT, etc. Yo ahora tengo mi asistente en el WhatsApp, ¿no? Se llama Lucía con Z. Y claro, ahí le hago preguntas y me puede dar información. ¿Cómo construimos conocimiento? ¿Sí?
¿Cómo generamos esos nuevos saberes? Es justamente a partir de los saberes ya existentes, en mí, pero también en otros, en los autores, en las teorías, ¿no? Y hay que ir conectando. Hay que ir conectando aquello que realmente es útil para dar solución a los problemas que tenemos en la vida, ¿no? Y aquí hay distintas herramientas. En el bootcamp vamos a ver también herramientas de co-construcción de conocimiento. Aquí solamente para graficar colocaba esta imagen del visual thinking o del pensamiento visual, eh, que no es otra cosa que ir recogiendo estas ideas y articulándolas a través de imágenes y palabras clave. Esto me parece que es muy útil porque nos permite enfocar en qué es lo esencial y no perdernos en el mar de información que existe y que sigue creciendo, ¿sí? Efectivamente, la inteligencia artificial, la big data, hace que tengamos mucha información, mucho más que antes, que nuestros antepasados, que las generaciones anteriores. Ya, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cómo lo hacemos útil para la convivencia, para la toma de decisiones? ¿No? Creo que ahí está el gran desafío. Porque en realidad el aprendizaje se centra en la búsqueda de soluciones para la vida. Por eso no acaba aquí el aprendizaje. Esta no es la última etapa del aprendizaje experiencial, sino que es la tercera, que nos prepara para la última etapa. Y la última etapa es la aplicación. Si recuerdan, para Kolb esto era experimentación activa, ¿sí? La experimentación activa, a diferencia de la experiencia concreta, implicaba ya poner en práctica, experimentar de manera activa aquello que veníamos recogiendo, ¿no? Esos conceptos que habíamos eh, construido de manera abstracta, cómo se aplicaban, se experimentaban. Y por eso esa etapa se convierte en una nueva experiencia. Nosotros preferimos llamarle aplicación, porque creemos que el aprendizaje realmente se ha dado cuando uno es capaz de hacer las cosas, ¿sí? Yo puedo decir que he aprendido a nadar cuando nado, cuando estoy en el agua y nado, y me muevo, avanzo, no me ahogo. Puedo yo haber llevado 1000 tutoriales de natación, puedo mover mis brazos y mis piernas según el tutorial, perfecto, aquí fuera del agua, pero mientras yo no entre al agua, no voy a poder realmente decir que he aprendido a nadar. Ahí, aplicándolo, es que uno... Igual con la bicicleta, igual con el hablar, igual. Sí, es que yo sé inglés. Ah, ok. Conversemos. No puedo. Ah, ok. Entonces, si no eres capaz de aplicarlo, en realidad no lo has aprendido. Lo conoces, tienes información, de pronto te recuerdas todas las reglas gramaticales, pero finalmente no lo puedes usar, no lo puedes aplicar. Por lo tanto, no lo has aprendido. Cuando pensaba en esta fase, que es una fase fundamental, pensaba en cómo todo lo que uno puede tener en mente lo puede poner al servicio de la búsqueda de soluciones, ¿no? Colocaba aquí a dos personas que son parte de un equipo de esta serie Criminal Mind, en donde ellas están buscando soluciones juntas, ¿no? El manejo de la información está ahí la experta digital, Penélope García. Ella puede buscar toda la información, pero ¿quién hace estos vínculos? ¿Quién ve cómo aplicar esa lógica del perfil del criminal para encontrar una pista que acerque a la solución del caso? Bueno, ahí está la especialista que trabaja perfiles, que es JJ. Pero hay otros más en el equipo, ¿no? Y la aplicación hoy en día muchas veces pasa por eso, por trabajarlo con otros, ¿no? ¿Cuándo es que uno es capaz de eh, aplicar mejor sus conocimientos y afianzarlos? Cuando digo aplicar mejor, quiero decir que apropiarse más de ellos, ¿no? Y aquí estoy colocando una imagen en la que uno de los chicos está enseñando a las otras personas que están a su alrededor, ¿no? Cuando uno enseña es cuando más aprende. Cuando uno comparte el conocimiento, lo amplía y lo enriquece, ¿no?
A diferencia de lo que muchos piensan, ¿no? No, es que yo soy el experto, yo no sé, yo no comparto mi conocimiento porque me ha costado. Y entonces lo que hago es limitar ese conocimiento, ¿no? Hoy en día estamos en una sociedad de conocimiento en donde esto se comparte, se aplica y crece. Y no de manera solamente individual, sino también en equipo. Y estas son las cosas que necesitamos aprender hoy en día, en donde la tecnología, las máquinas están haciendo mucho de las tareas mecánicas que antes otros hacían. El convivir, el trabajar con el otro, el lograr tareas en conjunto, el trabajar en equipo, son parte de las habilidades que necesitamos para la vida en las organizaciones, en las empresas. Por eso colocaba esta imagen de un equipo de vóley, ¿no? En donde todas están ahí muy conectadas a lo que está pasando en esta situación de partido, ¿no? Lo está preparando una el mate de la otra, lo está armando, como se dicen, para que la otra haga el mate. Mientras que el otro equipo está muy atento a ver dónde va a ir esa pelota, ¿no? Cómo pueden bloquear o no ese mate, etcétera. Bueno, eso se trabaja implicando a un equipo, ¿no? Viendo cómo unos pueden ir a colocar lo que el otro necesita, complementarse, ¿no? Ir logrando esto y ya no solamente es de manera individual, sino es de manera colectiva. Y el mundo de hoy nos va a exigir eso, ¿no? Y nos va a exigir también desarrollar estas capacidades a nivel interpersonal. La pandemia, yo por eso traía esta imagen, nos ha golpeado mucho como sociedad, como planeta, y mucho sobre todo en el campo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Y necesitamos volver a reconectarnos, necesitamos aprender a abrazar nuevamente, a escuchar al otro, a estar con el otro. Porque eso la inteligencia artificial, los robots no lo van a hacer. Los robots ciertamente van a reemplazar muchos empleos, eso ya se está dando, ¿sí? Pero lo que no va a reemplazar es justamente al ser humano y a esa relación con el otro, con la otra persona. Y es ahí donde necesitamos aprender más, ¿no? En una empresa, efectivamente hay procesos que se van a poder automatizar y que lo va a poder hacer la inteligencia artificial, la big data, etcétera. Ok, pero hay otras cosas en las que necesitamos a las personas, en las tomas de decisiones, en la relación con el otro, en la propia interacción, etcétera, ¿no? Y eso es lo que necesitamos aprender. ¿Para qué? Para aplicarlo. Para aplicarlo en la vida cotidiana. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí es repasar el ciclo de aprendizaje experiencial, las 4 etapas, que, digamos, en nombres simplificados son la experiencia, la reflexión, la co-construcción de conocimientos y la aplicación. Esto inspirado en Kolb, que decíamos es uno de los autores claves en lo que es el aprendizaje experiencial. Pero todo esto ha ido siendo apropiado y puesto en práctica por Escuela para el Desarrollo y también en la red internacional Profadel. Por eso, en esta última parte, quería mostrarles algunos elementos claves, distintivos del modelo de Escuela para el Desarrollo que también es asumido por el Profadel. El Profadel es una red internacional de centros de formación que estamos en 7 países. Estamos en Francia e Italia en Europa. Estamos en Madagascar, Mali, Marruecos, Togo en el África y aquí en América Latina estamos en Perú. La Escuela para el Desarrollo es miembro de esta red de centros de formación y compartimos este modelo de aprendizaje experiencial porque hemos evaluado que es realmente muy potente y de hecho ha sido tomado en cuenta en la guía de educación para la ciudadanía mundial que UNESCO ha planteado para imaginar, repensar la educación. El modelo, el aprendizaje experiencial es la base. Decíamos antes, el ciclo de aprendizaje experiencial es propuesto por Kolb hace más de 40 años. Nosotros lo tomamos y nos vamos apropiando de él. Pero además hay 2 elementos que le sumamos. 2 elementos que son bien importantes. Uno
tiene que ver con la lógica de las competencias, ¿sí? Las competencias, aprendizajes complejos que integran distintos tipos de saberes, nosotros los entendemos como saberes que se intersectan. Estos saberes, en otras propuestas pedagógicas, se separan o se conocen como, por ejemplo, los conocimientos, las habilidades y las actitudes, ¿no? Eso es, o saber conceptual, saber procedimental y saber actitudinal. ¿Sí? Eso es lo más conocido. A nosotros nos parecía insuficiente esas definiciones y por eso hablamos de saberes y de tres tipos de saberes. El saber proposicional, y aquí usamos esta palabra un poco rara, proposicional, porque la tomamos de lo que es una proposición. Si ustedes recuerdan las clases de lógica que probablemente han tenido, en ellas se habla de las proposiciones. Y una proposición es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Ojo, por lo general asumimos como verdaderas muchas cosas que nos dicen y esa es una proposición, pero probablemente no lo sea. Como el ejemplo de el asado de la abuela, ¿no? Nosotros, bueno, la nieta que cocinaba asumía que eso era así, que tenía que cortar este pedazo para que pudiera salir mejor el asado. Y en realidad era por otro motivo. Entonces, esta proposición que para ella era verdadera podría haber sido falsa. Hay proposiciones, hay afirmaciones que tenemos que en un momento fueron verdaderas pero que luego ya dejan de serlo y tenemos que actualizarlas. Pero sin embargo a veces esto no funciona bien. Y a eso le llamamos nosotros aquí supuesto, también se le conoce como creencia, porque nos vincula con nuestra vivencia, que es ese otro tipo de saber, ¿no? Entonces, el saber proposicional tiene dentro de sí saberes que se combinan con lo vivencial y a eso le llamamos supuesto o creencia y que muchas veces tenemos que cuestionar y cambiar para superar determinados problemas, para avanzar hacia lo que queremos. Entonces, el saber proposicional tiene dentro de sí los supuestos, pero como verán ahí, también tiene los hábitos. ¿Sí? Eso que ya hacemos porque, bueno, siempre lo hemos hecho así, nos funciona y seguimos y creemos que eso es lo mejor, ¿no? Los hábitos. Ya están instalados y están instalados a lo práctico, al saber práctico. Están vinculados al saber práctico. Es algo que ya hacemos. Nos lavamos los dientes después de cada comida, antes de dormir, etcétera. Eso es como que ya nuestro hábito, ¿no? Ya se instaló y está ahí. Es una hay un conjunto de ideas o proposiciones que hacemos para validar estos hábitos. Sí, es bueno lavarse los hábitos para mantener una higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya. Pero esto se vincula a lo práctico. Por eso lo ponemos en ese lado de la intersección, ¿no? Ya que estoy en lo práctico, en los saberes prácticos están pues justamente esas, valga la redundancia, prácticas que hacemos, esos procedimientos que conocemos. Aquí están las técnicas, aquí están los métodos, aquí están las cosas prácticas que sabemos hacer. Pero también el cómo lo hacemos. Y ahí está por eso la actitud, como parte del saber proporcional, pero en intersección con el saber vivencial, ¿no? Con lo que nosotros estamos viviendo, la actitud. Yo puedo reparar una bicicleta, y sí, claro, pero ¿con qué actitud lo hago? ¿No? Yo puedo hacer determinadas tareas o aplicar determinados métodos, muy bien, pero ¿con qué actitud lo hago? ¿No? Por eso colocamos ahí en esa intersección la actitud. Entonces tenemos este segundo tipo de saber que es el saber práctico, el primero el saber proposicional y el tercero el saber vivencial. En el saber vivencial están efectivamente los valores, están también las actitudes y las creencias, ¿no? Que forman este conjunto de saberes vivenciales, ¿no? También estarían ahí las emociones que muchas veces afectan a las actitudes o muchas veces las creencias que tenemos afectan nuestras emociones, ¿no? Yo creo que los hombres son malos, son violentos, entonces eso va a afectar mi forma como me relaciono con ellos, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos saberes vivenciales, repito,
están formados en este caso por supuestos o creencias y actitudes y por otras cosas más, por esos valores, por esa cuestión más declarativa, ¿no? Por eso esa parte que no tiene la intersección es donde encontramos lo que probablemente es más declarativo, ¿no? Un saber vivencial, los valores, la justicia, la paz, etcétera. Ok. Un saber proporcional, yo puedo ser un experto, un conocedor de las teorías de igualdad de género y mencionar, citar a Mozart, citar a distintos autores vinculados a las teorías, ¿no? Que las necesidades prácticas, a las estrategias, bueno, etcétera, ¿sí? Pero eso no necesariamente está tocando mis creencias de fondo y mis hábitos, ¿sí? O bien los conocimientos prácticos, ¿no? Yo puedo manejar muy bien una técnica y todo lo demás, pero eso no implica cómo está instalado en mí como hábito o la actitud con la que lo hago, ¿sí? Aquí quiero entonces poner el foco en este triángulo negro interno que está eh, integrando a los supuestos, las actitudes y los hábitos. Estos tipos o subtipos de saberes que están dentro de estos grandes tipos son realmente en donde se van a dar los cambios, ¿sí? Si nosotros no logramos cambiar los hábitos, las creencias o supuestos y las actitudes, realmente no vamos a generar el cambio, ¿sí? Vuelvo con el ejemplo. Una persona, y de hecho estoy pensando en uno en concreto, puede saber mucho acerca de las teorías de género, puede declarar el valor de la no violencia, de la paz, de la justicia, etcétera, y puede conocer las herramientas para hacer un buen diagnóstico, análisis, etcétera. Pero sin embargo no ha logrado cambiar sus creencias, sus hábitos y sus actitudes. Y en su vida privada puede seguir siendo una persona machista. En su vida privada puede seguir siendo una persona violenta. En su vida privada puede seguir manteniendo actitudes discriminatorias hacia las mujeres, hacia las personas de la comunidad LGTBIQ+, etcétera, ¿sí? Entonces, para lograr realmente un cambio, necesitamos ir hacia ese triángulo, ¿no? Y el aprendizaje experiencial participativo, que es el modelo de escuela, busca trabajar en esos campos. Lo demás, también, sí, pero eso demás se puede trabajar también en otros espacios, ¿no? Yo puedo pedir a las personas que vean determinados programas, videos, conferencias, que lean determinados libros y por ahí ver la parte del saber proposicional que necesito. Pero quisiera cuestionar sus creencias, quisiera cuestionar sus hábitos justamente para generar el cambio real. Esa es una de las primeras y grandes aportes de la propuesta del modelo de aprendizaje experiencial de Escuela para el Desarrollo, basado en competencias, entendiendo estas como la integración de este tipo de saberes en la práctica, en la aplicación, en lo concreto. Y el siguiente punto diferencial del modelo de Escuela para el Desarrollo en el aprendizaje experiencial participativo es el interaprendizaje. Y por eso se llama aprendizaje experiencial participativo, ¿sí? Lo participativo, la participación es clave en el modelo de escuela, el interaprendizaje, ¿no? Y ahí nos nutrimos de distintos autores, pero uno de los que nos inspira mucho es Freire, autor de lo que es la propuesta de educación popular, que sigue vigente hoy y se va actualizando. Y copio una de las frases que él decía, ¿no? Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. En realidad le está poniendo mucho énfasis al aprendizaje, ¿no? Y podemos aprender unos de otros. De eso se trata. Este elemento es clave y en el bootcamp vamos a ver cómo generamos experiencias de interaprendizaje, cómo aprovechamos lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva, cómo más allá de la inteligencia artificial, que puede ser muy útil, necesitamos profundizar en lo realmente humano y encontrar aquello que nos hace más unidos, que nos integra, que nos permite convivir en paz y que al mismo tiempo potencia lo que cada uno puede aportar, ¿no? El interaprendizaje entonces es fundamental en la propuesta del modelo de aprendizaje experiencial participativo de Escuela para el Desarrollo y por eso es un elemento que quería destacar. Entonces, tenemos el aprendizaje experiencial,
el ciclo de aprendizaje experiencial y hemos visto cada una de sus etapas, y ahora en esta última parte les he querido presentar aquellos elementos del modelo de aprendizaje experiencial participativo que tiene a su vez estos dos grandes campos distintivos, estos dos grandes aportes que hace escuela al aprendizaje experiencial. Los tipos de saberes que se integran en una competencia y aquellos en donde ponemos más el énfasis para lograr el cambio, y esta dimensión participativa que la tomamos de la educación popular y otras corrientes latinoamericanas en las cuales estamos inmersos. Bueno, nada, decirles que con esto nos vamos preparando para el bootcamp. El bootcamp lo que va a hacer es centrarse en el manejo, en el dominio de herramientas del aprendizaje experiencial. No vamos a hacer teoría. Sí se va a reforzar la teoría a partir del diálogo, de la aplicación, del feedback, pero ya la teoría ustedes la tienen que conocer para poder ir directamente al entrenamiento. Es este sábado 10 de junio y en la mañana y en la tarde, y también el domingo en la mañana. Yo voy a estar a cargo de la formación, que va a ser, repito, muy pero muy práctico. Si hay personas que todavía quieren inscribirse, lo pueden hacer. Ahí están los datos de contacto en el Facebook de Escuela para el Desarrollo, en el WhatsApp que aparece ahí, para poder ser parte de esta experiencia, de la experiencia del bootcamp. Tenemos además la posibilidad de pasar la voz. Quienes estén inscritos ya seguramente ya tienen acceso al aula virtual, en donde hay material como la videoconferencia anterior, como el programa, como otros materiales que están colocados ahí. Esta videoconferencia también la vamos a colocar ahí, y por eso no me queda más que agradecerles por su atención. Si tienen preguntas aquí en el aula virtual las pueden hacer para poder, digamos, irlas solucionando antes de empezar el entrenamiento, y si no, en el propio entrenamiento también abordarlas. Hay algunas personas que se han sumado a la sala, están por ahí, las veo. Eh, casi he tenido que estar, digamos, en la exposición toda la hora porque no quería pasarme el tiempo. Pero si tienen preguntas, si tienen comentarios, los pueden hacer también por el aula virtual. Yo solamente entonces ahora agradecerles por su escucha y esperar el día sábado y domingo para poner en práctica las herramientas del aprendizaje experiencial. Me despido así, agradeciéndoles por su pregunta, por su participación, y esperándoles ya en el bootcamp este fin de semana, sábado 10, domingo 11, en Escuela para el Desarrollo. Todavía pueden pasar la voz si alguien más se anima a participar en el bootcamp. Muchas gracias, dejo de compartir y al mismo tiempo voy cerrando la sesión. Gracias, buenas noches. Y